En este cassette hablamos con Cristian Acuña, fotógrafo, periodista y también músico. Y estaremos conversando de ¿y ahora qué? 5 años después del estallido social, su primer libro que se publica en fotografía. Sí, pues digamos que en teoría existe otro ejercicio de publicación, pero si nos vamos a algo consciente, algo con un resultado deseado, esta es la primera publicación. El anterior fue como, llamémoslo, un mal necesario. ¿Por qué? Porque digamos que vos podés poner de toda tu disposición, la disposición de tu equipo de trabajo, pero cuando las condiciones las ponen terceros, el producto a veces puede tener tropiezos. Pero ¿sí? también era fotográfico. También era fotográfico. Sí. Pero digamos que fue una buena previa para llegar a este libro del que estamos hablando ahora. Dice que de todo se aprende, entonces se aprendió ahí. Exactamente. Okay. Digamos que uno con ese tipo de ejercicios, y esto va a sonar bastante vendehumo de mi parte, pero son aprendizajes para uno no cometer errores. Bendecido y afortunado. Algo así. Pues precisamente ya que estoy hablando de aprender, este proyecto que digamos da su primer paso, porque escuchando en una oportunidad a Santiago Gamboa, decía que el hecho de terminar una novela ya era un éxito, el hecho de que se publicara ya era otro éxito y así sucesivamente. Hablamos de este segundo éxito, porque el primer éxito fue haber tomado las fotos y sobre todo en las condiciones en las que se abordaron, se tomaron. ¿De dónde nace esta idea? ¿Después de que tenía todas las fotos o empezó a gestarla a medida que iba avanzando el proceso en el levantamiento social, en el estallido social más bien? Yo creo que, y tomando eso de los pasos que vos decís, vendría siendo como el tercer paso. Yo considero que el primer paso obligatoriamente es pensar qué es lo que uno va a hacer. Porque, y hablo digamos como de las generaciones que son muy contemporáneas, pocas veces habíamos visto un levantamiento con las características que ocurrió en el 2021. Tal vez 2019 y 2018 fueron unos antecedentes muy inmediatos y fueron unas previas, pero el 2021 ya fue otra cosa. Sí, porque el de noviembre del 2019 fue como el teaser. Exacto. Y el de 2020 ya fue una cosa mucho más elaborada, por decirlo de alguna ya forma. empezaron, fue como, y yo considero, y creo que muchas personas coinciden conmigo, en que el del 2019 lo pararon dos cosas. Primero, que sea a final de año, ¿sí? Y por idiosincrasia latinoamericana, muchas personas no negocian esa fecha. Diciembre no se negocia y las protestas se acaban cuando empieza a llover. Exactamente. Y lo otro es que después de que se acaba diciembre, 2, 3 meses después, nos encierran por temas de pandemia. Entonces eso como que se postergó. Ya 2021 fue sí o sí algo que no tenía reversa. Y digo que el primer paso es pensarse cómo es que uno va a salir, porque justamente yo desarrollé como cierta resistencia al contacto físico con la gente por culpa de la pandemia. Una agorafobia. Exactamente, y se da el estallido y yo como que, hijo de madre, ¿será que salgo? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Finalmente me aventuré, salí y empecé a planificar como todo lo que uno tenía que hacer en el diario, porque era literalmente diario, habían marchas todos los días. Yo tengo un trabajo, o sea, yo no vivo de la fotografía. Difícilmente uno puede vivir de la fotografía. Difícilmente uno puede vivir de la fotografía. Yo vivo de la educación, ¿sí? Yo tenía un trabajo y yo siempre trabajaba hasta cierta hora, que es mi hora de salida, si estuviera en alternancia. Y después de esa hora era que yo me podía vincular, me podía anexar a cada una de las manifestaciones. Algunas de principio a fin porque se daban después de las 5 de la tarde, otras las tocaba abordar desde la mitad, otras desde que se acababan porque los tiempos no me daban, pero tocaba estar. Eso suena como a Superman. Más o menos. Sí, en el día es un acucioso reportero y en la noche es un intrépido superhéroe. Más o menos, era algo como así, como que bueno, suelto el marcador y borrador y me pongo la cámara, el morral y vamos para afuera. Y muchas veces uno afortunadamente tiene colegas y grandes amistades en este tipo de circunstancias que también están en la onda de estar en ese tipo de manifestaciones y le decían a uno como que vamos por tal lado, no te vas a meter por acá porque te vas a demorar más, tírate mejor por este lado. Y uno afortunadamente como que llegaba a las manifestaciones y a cada una de las concentraciones en el tiempo indicado. Creo yo que
fue una fortuna también eso, como que las circunstancias se dieron para yo estar en momentos muy importantes de cada una de las marchas que se dieron acá en Armenia. Que eso es como una cuestión que a veces tiene la fotografía. Bueno, digamos que la vida en general tiene esas utopías que se logran, pero en la fotografía, sobre todo en este tipo de fotografía periodística, si te pierdes el instante, te perdiste ya el gran momento y te quedó registrada en la memoria, pero no en ningún dispositivo. Exactamente, yo creo que el tema de la fotografía a comparación de lo audiovisual, y creo que vos me vas a respaldar en eso porque te gusta mucho lo audiovisual, es que el audiovisual te permite como una secuencia, ¿no? Como que, yo hago el paneo y voy a mostrar todo, yo hago esto y va a ser una secuencia en donde me van a entender lo otro. De la fotografía no. La fotografía uno se tiene que casar con una escena y ya. Si uno tiene, digamos que en el audiovisual uno tiene 30 fotogramas por segundo. Exacto. Y puede tener más si hay montaje, pero en la fotografía es uno. Exacto, no hay es más. uno. Y es bien paradójico porque yo puedo inclusive estar con más fotoperiodistas en el mismo lugar, a la misma hora, el mismo acontecimiento, pero las fotos van a ser diferentes. Sí, es una particularidad y digamos que es algo muy bello que tiene el arte fotográfico. Todos estos enfrentamientos que se dieron, digamos que el registro usted solamente lo hizo en Armenia o hay otros municipios o en otras ciudades. Solo hay un municipio ajeno a lo que fue Armenia y es Circasia. Es el único municipio ajeno a lo que yo registré. Tengamos presente que cuando se da todo este tema del estallido y más allá de la pandemia, por determinaciones gubernamentales, muchas administraciones locales, departamentales y demás, inclusive nacionales, hicieron cierres de fronteras. Claro, claro, para evitar quizás también que se propagara y que se hiciera como una metástasis de lo que fue en ese momento el estallido. Exactamente, por ejemplo, a mí hay algo que me jugó demasiado fuerte a nivel emocional, es que yo soy del Valle del Cauca, y el Valle del Cauca fue uno de los epicentros más fuertes y más violentos del estallido. Y yo todos los días creo que ha sido una de las épocas de mi vida en donde he dormido muy poco y yo como que tan cuerdo no estaba en el sentido de que mantenía como somnoliento. La ansiedad. La ansiedad, porque yo veía transmisiones en vivo toda la noche y no a una pantalla. Yo tenía 2 computadores, 2 celulares mirando diferentes transmisiones y diciendo, pucha, esta vaina por allá está muy jodida. Pero no lo veía como me lo estoy perdiendo. ¿O sí? En algún momento yo como que yo, ¿por qué no estoy allá? Porque tenía colegas allá que me decían, ¿cómo están las cosas en Armenia? Y yo les decía, pues yo los estoy viendo a ustedes acá y no está como tan jodido como allá. Y de hecho acá en Armenia, si yo tengo memoria por ahí de unas 5 confrontaciones que se fueron a vías de hecho, son muchas. Me acuerdo muchísimo la primera que fue el 2 de mayo, un domingo, que fue convocada en el Estadio Centenario y nos fuimos subiendo y finalmente todo se complica llegando al campo. Ahí fue una de las primeras, y es que no fue la primera que yo recuerdo que se dio en el estallido. ¿Qué fue lo que usted notó de lo que hacía que una manifestación se complicara? Sí, es lo mismo que yo noté. No le voy a decir que noté yo, pero quizás usted notaba que la manifestación va bien hasta que... Pueden ser muchas circunstancias, ¿sí? Puede ser que, digamos, como que una facción de la manifestación no esté de acuerdo con algo. Cosas tan sencillas como que ¿por qué ese es el recorrido? ¿Por qué el recorrido no puede ser este? Otras condiciones pueden ser como los contextos que se dan no solo a nivel local sino a nivel nacional, ¿sí? Muchas de las confrontaciones se daban era por hechos que habían ocurrido en otros departamentos y acá era como un coletazo de ese acontecimiento. La onda, la última. Exacto. U otra era porque, pues no sé, para nadie es ajeno que muchas veces piden como que necesitamos la ciudad despejada, desalojen como sea. Y también pudo haberse dado desde esas circunstancias. Yo me acuerdo mucho de una en que literalmente echaron como 2 o 3 gases y ya la manifestación se disolvió. Como otras en las que pasaron horas. Y nada. Y nada, o sea, la gente estaba firme. Y otras donde desafortunadamente llegaba la policía y se dañaba. Y Armenia tiene esa particularidad. Armenia, a pesar de las circunstancias, ha sido una ciudad que cuando se moviliza ha sido muy tranquila. La movilización. Creo que también hace parte como de la dinámica de cómo es la ciudad y el departamento. Sí. Es un departamento pequeño, es un departamento de gente que todavía tiene como ciertas prevenciones. Entonces las manifestaciones también se dan de esa manera. Empiezan y terminan de una forma muy pacífica. Entonces, para muchos también fue nuevo
que este tipo de situaciones se dieran. Digamos que antecedentes tan fuertes no se habían dado en otras ocasiones. Sí se habían dado, pero no de esa manera. ¿Cómo se vive esa contradicción de tener ansiedad de no poder estar en ciertos lugares, por ejemplo en el caso del Valle del Cauca, pero tener la agorafobia de no querer salir y ya estar en el terreno y sentir, porque no siempre el cubrimiento fue caótico, muchas manifestaciones del punto A al punto B y se acabó la historia, pero en otras sí hubo movimiento? ¿Cómo lograr manejar todas esas emociones y que al final se vean reflejadas en un trabajo profesional fotográfico lleno de mucho rigor y detalle? Yo creo que la coyuntura, porque básicamente, digamos, ¿cuál fue el primer reto? Salir, y yo me acuerdo que yo me ponía siempre, y eso hasta me generaba como ciertas afectaciones en la salud, yo me ponía como una badana, se llama esto de tela que se pone uno en la cara, encima me ponía un tapabocas y me ponía una chaqueta de color negro que tiene como un cuello que te cubre la mitad de la cara. ¿Cuántos kilos bajó? Mejor dicho, entre cosa y cosa, yo creo que unos cuantos. Eso para evitar el contagio, ¿no? Exacto, como por no decir, jue madre, la boca está alejada de todo tipo de virus y toda esa vaina. Y ya frente al contacto con la gente es una cosa imposible. Es una cosa imposible. Sí, no hay nada que hacer. Estamos hablando de miles de personas en la calle. Yo creo que más bien en el momento yo trataba como de programarme mentalmente para no sentir nada. Como que no, estoy en un propósito puntual y es cubrir esto. Concentrado en el cubrimiento totalmente, fijando la mirada en aquellas cosas de las manifestaciones que puede que en situaciones anteriores no hayan sido tan documentadas. Y por eso es que, digamos, este trabajo tiene un plus, y es que es ganador de un Premio Nacional de Periodismo. El Silópalo de Oro. El Silópalo 2022 de la revista Quién y Qué, un premio en la categoría fotoreportaje. Y es porque el argumento del jurado calificador es una forma diferente de narrar la protesta en Colombia, porque en las fotografías no se ven ojos salidos, no se ve confrontación violenta, no se ve sangre, sino que se ven otro tipo de manifestaciones, otro tipo de formas de protestar a partir de inclusive personas y colectivos que uno pocas veces había visto en la calle. Claro, fijarse en los detalles. Exacto. Estar muy en conciencia con en el lugar donde estoy, con el lugar donde estoy y con las personas que están allí también presentes, ¿no? No estar como en automático, como en autómata. Es un ejercicio muy importante y que yo inclusive cuando tengo la oportunidad de dar talleres o he tenido cátedras de fotografía o espacios donde puedo enseñar fotografía, es primero la paciencia y después la manera en que yo pueda meterme en ese contexto de tal manera que tenga la posibilidad de ver esas cosas que parecen imperceptibles, ¿sí? Muchas personas cometen, y digo yo, es un error de coger y llegar prácticamente ya con la cámara en el hombro y empezar a disparar sin tan siquiera saber cuál es el contexto en donde me voy a mover. Y eso es una cosa que puede jugar más en contra que a favor. Claro. Uno llega siempre, o este es el estilo que yo siempre he manejado y ha manejado Jorge Mendoza, que es un gran colega y amigo con el que tengo un proyecto en particular que se llama El Rollo. Y es que nosotros llegamos primero a mirar dónde estamos, quiénes están, qué se está moviendo, ¿sí? En dónde podemos estar, en dónde no. Claro, claro. Cómo está el movimiento, cómo está el ambiente. Hay momentos en que uno dice sí la puedo sacar, hay otros momentos en que uno dice no, la cámara ni por accidente la va a poder sacar aquí. ¿Nunca le ha pasado? ¿Nunca le pasó en particular en este episodio del estallido? Solo hubo una vez, y fue por eso que dejé de salir, en que ya cuando uno lo veían como con una cámara, yo creo que uno se convirtió en el enemigo número uno tanto de los manifestantes como de la fuerza pública. Que es lo normal en el periodismo. Exactamente. Entonces hubo un día en la misma marcha en que me dijeron como que sabemos quién sos y sabemos qué estás haciendo. Y me lo dijeron ambas partes, no solo una. Entonces yo dije, no, hasta aquí llegué yo. Hasta acá llegué yo, y llámenlo autocensura, llámenlo cobardía, pero también hay momentos en que uno tiene que tomar ese tipo de determinaciones. Sí, entonces, no, digamos que es respetable, pero hacerse matar por la profesión del periodismo, creo que hay quienes tenemos muy claro que no hay que llegar a esos extremos, porque igual la vida sigue para los demás
pero para uno ya no hay más oportunidad. O sea, difícilmente en el siglo XXI ya hay mártires del periodismo. Sí, pocos. Creería yo que el último fue Orlando Sierra, Sí. y a él lo asesinan a principios de la primera década del 2000. Sí, claro. Entonces, ese es el detalle. Pero ese fue el último, digamos que fue la única confrontación que hubo. Sí, o sea, de resto uno siempre sentía como el respaldo, inclusive entre los mismos colegas. Yo siempre me encontraba con 4 colegas todo el tiempo, pero nunca estábamos juntos. Pero a la hora de, digamos, como tener la capacidad de estar pendientes el uno del otro, era constante, ¿sí? Claro. No trabajaban conmigo, pero se protegían, se pero cuidaban. nos protegíamos, exacto. Ese es el colegaje que hay. ¿Cuántas fotografías se tomaron en total? Para llegar a esta pregunta, y es, ahora sí, ¿cómo nace la idea de decir, tengo todo este material, hay un reconocimiento que es este premio que se lo dieron, pues digamos que en cierta forma por el trabajo publicado en la revista El Rollo, pero usted dice, no, pero esto valdría la pena que existiera en un libro fotográfico? ¿Y cuántas fueron? Yo creo, digamos que la cantidad no sabría decírtela pues como con una cifra exacta, pero alrededor de 100 a 200 fotografías al día. Al día, porque eran demasiadas cosas. Y obviamente muchas se quedan porque no cumplían con el requisito, o se fallaba en la técnica, o porque ya a ojo suyo, a criterio, en frío, no lo satisfacían. Exactamente, o habían otras fotografías en las que uno decía, está muy buena, pero es que éticamente no lo puedo hacer. ¿En qué sentido? Vos estás en un estallido que está pasando absolutamente de todo, ¿sí? Y vos tenés una fotografía en donde hay una persona perfectamente reconocible. Eso es casi que ponerle una lápida en la cara. Claro. Entonces uno decía como que esta foto está muy buena, pero no la puedo sacar. Como en Ciudad de Dios, exacto, al final. Exacto. Cuando él toma la foto y dice, bueno, tengo la foto de los policías extorsionando a ese pequeño, pero tengo la foto de ese pequeño muerto. Con esta me puedo ganar un problema, irme de la favela. Y con esta, pues simplemente estoy cubriendo un hecho. Exactamente. Esa coyuntura, ese dilema moral. ¿Cuál fue la ventaja? No solo para mí, sí creo, sino que creo que para muchos fotoperiodistas en su momento, es que como estábamos en pandemia, estábamos entrando en alternancia en lo que después se llamaría pospandemia y todo lo demás, pues aún se utilizaba mucho el tapabocas. Entonces el tema de la identidad se protegía muchísimo. Pero habían otras circunstancias en las que uno decía, uy, no, yo publico esto y embalo de mano. Claro. Entonces, eran por muchos motivos. ¿Por qué nace la idea y por qué nace, digamos, como la necesidad de publicar este libro? Pues primero porque Juan Carlos Murcia, de Ático Editores, deposita la confianza en el trabajo. Le llama fuertemente la atención el hecho de que se haya ganado un Premio Nacional de Periodismo y el por qué, y ya cuando él explora todo el material dice, parce, esta tiene que ser una publicación de Ático. Y ya digamos como desde como lo personal, yo creo que era un trabajo que tenía una deuda, porque en ese caso como para protegernos también nosotros, muchos de los especiales del estallido salieron de forma anónima, salían como redacción El Rollo. Entonces era como una deuda también con las personas a las que les recaía esa responsabilidad de narrar esos acontecimientos, de documentarlos, porque básicamente eso se convierte en un archivo histórico. Sí, claro, totalmente. Y me acuerdo mucho, y eso le pasó a Sadi González y a Lunga, los dos fotógrafos que tenían la mayor cantidad de registros de Jorge Eliezer Gaitán. Todo el mundo conoce las fotografías de Jorge Eliezer Gaitán, todo el mundo conoce el registro del Bogotazo, pero ¿cuántas personas sabían quiénes eran los que estaban detrás de ese registro? Claro, y es que digamos que lo menos que darle el crédito a quien de una u otra forma ayuda a construir un archivo histórico. Exactamente. Entonces digamos como que bueno, guardando las proporciones y el respeto por lo que fueron Sadi y Lunga, pues no me estoy comparando con ellos, pero también darle ese nombre propio a ese trabajo ya después de 5 años que se da la oportunidad de este primer quinquenio del estallido, pues uno dice, jue madre, no, ya, esto tiene que ser como una reivindicación a ese trabajo y a todo lo que nos costó. Más de 5.000 fotografías, porque usted me dice que son más o menos 200 diarias. ¿Cuántas quedaron en el libro? ¿Cuántas quedaron en el libro? Si la memoria no me falla, alrededor de 106, 110 fotografías. Eso vendría siendo, supongamos que son 5.000 fotografías, el 10% son 500, eso es menos del 5%. O sea, casi que
1 y algo por ciento. Imagínate la ¿Qué tan curaduría. difícil fue decir, bueno, la curaduría me costó, cómo me pongo de acuerdo y quién lo ayudó? ¿O usted con usted? Yo siempre hago una curaduría en solitario, ¿sí? Entonces yo cojo y yo digo, esto no va por este motivo, esto no va por temas de composición, por temas de enfoque, por temas de etcétera. Ya después lo que yo hacía era que con los colegas del rollo, sobre todo con Jorge Mendoza, yo le decía, parce, tengo esto, ¿a vos qué te parece? Y él me decía, me gusta esto, me gusta lo otro, que no sé qué. Inclusive yo al man le mostraba el archivo no seleccionado. Ajá. Y él me decía, ¿por qué no cambia esta por esta? Entonces ya cuando uno empieza a ver las cosas con otros ojos, uno empieza como a recibir ese tipo de, como de retroalimentación que uno dice, ve, si tenía razón, no lo había cogido de esa manera. Tener la mente abierta, ¿no? También. Exactamente. Y es una construcción colectiva, ¿sí? Porque finalmente sí, pues vos sos el que escoges las fotos, vos sos el que proyectas el libro, obviamente con una determinación editorial por parte de Ático y todo lo demás. Pero pues uno también tiene que meterse en la cabeza qué es lo que quiere mostrarle a la gente. Y también ese registro fotográfico se le compartió a Juan Carlos, y Juan Carlos fue otro filtro, como que decía, hasta me gusta, inclusive, y un secreto acá para el cassette, es que se llama esta sección, Juan Carlos Murcia fue quien terminó diciendo, esta tiene que ser la foto de portada, Ajá. porque yo no la tenía clara. Es que es difícil porque entre tanto material se cumple esa frase que todas las antologías son incompletas. Y también otra que dice que no están todas las que son ni son todas las que están. Probablemente dentro de 5 años, cuando ya se cumplen 10 del estallido, usted vuelva a ver las fotografías, no el libro como tal, y se va a preguntar, bueno, ¿yo por qué no había incluido esta? Porque me imagino que al ver las fotografías ya mucho más en frío, con 5 años después del estallido, usted se encontró con sorpresas, ¿no? Como que, wow, yo cómo tomé esta fotografía, ¿qué estaba pensando? O en el momento de pronto cuando fue a verla en la noche ese mismo día, no le llamó tanto la atención como ahora sí pudo llamarle la atención. En el proceso, inclusive con lo que vos estás diciendo, en el proceso de diagramación, con Diana, que fue la encargada de hacer todo el tema de hacer la magia con el libro, que quedara todo en orden. Una vez me senté a hablar con ella mientras me entregaban el machote para revisar. El machote, para los que nos están escuchando de pronto no sepan, es un borrador del libro. Una maqueta. Una maqueta. Entonces ella me decía como que, ve, me llamó mucho la atención una fotografía en la que había un man con unas cadenas arrastrando como 4 personas que estaban yendo a 4 patas. Y yo como que sí, esa foto es potente. Me va diciendo ella, es que mira, 5 años después yo no sabía que existían los Terians en el 2021. Y yo como que... cosas que uno no percibe. Sí, en el momento no lo capta. Exacto, y eso que vos decís pasa todo el tiempo. Por ejemplo, cuando Juan Carlos me dice, sugiero que sea la foto de portada, y yo le digo, no, ya, es un hecho, es la foto de portada. Claro. Yo estaba totalmente nublado. Había visto esas fotos tantas veces que yo como que, se ¿cuál pasa escojo? por el material y ya uno no logra dar, que usted que también es músico, me imagino que les debe haber pasado, graben y ya la mente se perturba, Exacto, está nublada. esto ya no me suena, esto ya no me resulta, esto ya no me gusta. Y hay fotos que se quedan y se inmortalizan, concuerdo con lo que vos decís. Hay una que está en el libro, doble página, si no estoy mal, la memoria no me falla, y es una foto que la gente ve y va a decir como que, pues que parece una foto social, es una foto de gente posando. Pero cuando uno se detiene a ver la foto, El detalle. uno es que ya dice, no, venga, es que esa foto no es tan normal. No, claro. En 4 de mayo, cuando uno hace un trabajo, digamos, como tan acucioso, uno se acuerda mucho de las fechas, casi como una bitácora. 4 de mayo hicieron una manifestación que pasó por la glorieta de bomberos, por lo que se llamaban antes el monumento a la SIM card. Ajá. Y hay un combo de muchachos justo en esa glorieta. Yo me acuerdo mucho que estaba haciendo un sol espantoso y estaba tratando de ver el registro que llevaba para ver cuánto me quedaba de batería, cuánto me quedaba de memoria, hasta... Eso es otra cosa, el aguante de lo tecnológico también a uno lo limita bastante. Cuando yo siento que uno de ellos me llama y me dice como que, oye, tómenos una foto. Una foto social. Sí, o sea, literalmente social, yo cojo y tomo la foto. Los muchachos me agradecen que si los puedo etiquetar y yo como que no, claro, denme sus usuarios. Cuando yo llego a la casa y como era un registro diario para publicar y enviar a publicación en el rollo,
yo empiezo a detallar esa foto social y estoy abriendo comillas cuando yo miro y hay uno de los muchachos con una camiseta del Cali, hay otro con una camiseta de la América, otro con una del Quindío, otro de Nacional, habían como un par con la Selección Colombia y yo decía, ¿y estos qué hacen juntos? Hasta el estallido junto a las diferencias, ¿no? Yo puedo decirlo acá y se lo puedo sostener al que sea, el estallido de Armenia no fue lo mismo, o no hubiera sido lo mismo más bien, si las barras no se hubieran unido. Porque las barras llevaron todo lo que ellos llaman carnaval, el de la tribuna, lo llevaron a las calles, con sus instrumentales, con sus cánticos. Yo creo que fue la primera vez en muchos años en que yo escuchaba arengas a las ya tradicionales, las que uno ya conoce y que ya canta todo el mundo. Y eso era responsabilidad del barrismo. Claro, claro. Inclusive ellos intercambiaban sus instrumentales, la compartían, se tomaban fotos juntos. Había un trapo en particular que decía SOS Colombia y tenía los colores de los 3 equipos, Quindío, Nacional y América. Imagínese y como usted. que, no, venga, es que este tipo de detalles son los que los llevan a uno a pensar un registro diferente. Claro, es que la fotografía, bueno, como muchas cosas del arte, es el detalle que parece menor es el que también queda, el que compone una obra bonita. Cristian, ¿y ahora qué entonces? ¿Cuándo se presenta el libro? Y después de presentar el libro, ¿y ahora qué? ahora qué? ¿Dónde lo compro? Bueno, no, y ahora que yo creo que es una de esas publicaciones que la ha sostenido la ansiedad. Estoy ansiosísimo porque tenemos muchas expectativas con el libro. Sabemos que es un libro con un tiraje muy bello. 15 de mayo, es decir, el viernes a las 6 de la tarde, auditorio de Cofin Café, eso es en la carrera 14 con calle 22 esquina. Ahí ustedes dicen que van para el auditorio, eso queda por allá como en un 6º, 7º piso, si no estoy mal. Lleguen para charlar, para contar muchísimas más anécdotas, dudas, inquietudes. Cabe y valga la aclaración, no es un encuentro para hacer proselitismo político. Absolutamente. En absoluto, o sea, nosotros no vamos a decir si es rojo o negro, si es derecho o izquierdo, no. Esto tiene otro tipo de naturaleza, esto tiene otro tipo de intención. Y pues nada, y ahora que después de que sea lanzado, los que caigan el 15 y tengan la plata, cómprenlo ahí mismo. Y si no, si lo quieren comprar posteriormente, ahí mismo en la misma cuadra al frente, Pensamiento Escrito Librería, ahí lo van a encontrar. Y si tienen la fortuna como de encontrarme en la librería, porque suelo sentarme mucho allí, pues la posibilidad de charlar también acerca de la publicación. ¿Cómo lo encuentran en Instagram? En Instagram, Lente y enfoque. @lente y enfoque, vea, sabe más usted que yo, @lente y enfoque. Ok. Hace algún tiempo, y lo que como arrancaba esta entrevista, lo tenía más como direccionado hacia el entorno musical, pero es algo que dejé de hacer, entonces yo dije, no, tiremos lente y enfoque. Y por ahí también, de pronto el que esté en interés como de adquirirlo y que no viva en la ciudad de Armenia, pues me escriben, @lente y enfoque, y miramos a ver cómo lo debemos llegar. En este cassette, Cristian Acuña, periodista, fotógrafo y autor del libro ¿Y ahora qué? 5 años después del estallido social.